Querido Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos refugiamos y buscamos su poder, buscamos su presencia. Él dijo, donde estén dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio. También Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias porque el Espíritu Santo trae a Jesús a nuestra vida, a nuestro corazón. Y en esta noche te ruego sabiduría para estudiar y presentar tu palabra tal como ella es. Que la verdad presente corra como un río, que inunde los corazones y que por el estudio de la palabra de vida, los corazones se llenen de ríos de agua viva. Bendice el estudio de esta noche, bendice tu palabra, cada corazón que está unido y que asiste a esta conferencia esta noche. Ayúdame para predicar tu palabra con veracidad, con humildad, con amor y con poder. En el nombre de Jesús, danos tu espíritu. Amén. Muy bien. Vamos a ir entonces a la presentación de una vez. Ahí estamos. Apocalipsis, religión y política actual. Apocalipsis, un libro extraordinario, un libro que tiene 2000 años de antigüedad, sin embargo es tan contemporáneo, es tan actual, que esta noche quedaremos impresionados. El tema de esta noche es Babilonia, la otra mujer. Siempre en el contexto de Apocalipsis, una mirada al futuro, que es el título de nuestra conferencia. Pero el tema de esta noche es Babilonia, la otra mujer. Los invito a tomar su Biblia y abrir la Biblia en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17. Y dice así. ¿Recuerdan que ayer les decía que Apocalipsis habla de dos mujeres? Y ayer estudiamos a la mujer vestida del sol, vestida de Dios, vestida de salvación, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Aquella contra la cual el dragón de los 10 cuernos, la bestia de los 10 cuernos hace guerra. Claro. Pero hoy vamos a estudiar la otra mujer que apenas ayer le dimos un barniz. Vamos a entrar al estudio. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia roja, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, aquí encontramos otra vez a la bestia de los 10 cuernos. Y en este caso está unida con esta mujer. La forma como el Señor se dirige, el ángel se dirige, le está diciendo Juan, voy a mostrarte esta mujer, porque está sentenciada. Dice en el versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano una copa, un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación.
Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué les parece la forma como la Biblia se expresa? La forma como el ángel le habla a Juan. Es una forma bastante ruda, podríamos decir sin pelos en la lengua. ¿Han oído esa expresión? Vamos a estudiar con respecto a esta mujer esta noche, qué es lo que la Biblia tiene que decirnos al respecto. Y vamos a iniciar en el versículo 3, capítulo 17, versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, dice Juan, en visión al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia roja, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí, nuevamente, nos encontramos con la bestia de los 10 cuernos que vio Daniel primero. ¿Recuerdan? La bestia que vio Daniel era la cuarta bestia y representaba un cuarto reino, y esos 10 cuernos que tenía en la cabeza eran 10 reinos que surgieron tras la caída de esta gran nación imperial. Aquí la encontramos ahora en Apocalipsis. Por eso era importante el primer estudio que tuvimos, para sentar las bases. De tal manera que cuando usted encuentra la bestia de los 10 cuernos actuando en Apocalipsis, esta bestia aquí en Apocalipsis representa 2 cosas. Por una parte, representa al enemigo de Dios, a Satanás, la serpiente antigua. Y también representa al cuarto imperio mundial. En Daniel 7:16 dice que las bestias representan reinos. Así que no hay que temer. Está hablando de una bestia, pero no debe infundirnos temor, porque el Dios de amor es el que nos dio este libro. Y nos dio las cosas de esta manera, en símbolos, para proteger la verdad. Porque si la Biblia dijera nombres de manera abierta, hace mucho tiempo la hubieran destruido, para no ser desenmascarados los que están representados en estos símbolos. Pero Jesús habló en símbolos también cuando enseñó. Y lo hizo para proteger la verdad y para proteger a su pueblo. Ahora bien, teniendo en cuenta que esta bestia de los 10 cuernos, el dragón de los 10 cuernos, representa este reino, nos dice ahora que la bestia que tiene los 10 cuernos representa el cuarto imperio mundial. Ya lo estudiamos. Repasamos Daniel y así es. La secuencia de las naciones es precisa y exacta. No hay error. Las profecías se cumplieron. Ahora bien, en Apocalipsis 17:7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿Por qué te asombras de esta mujer que está sentada sobre la bestia de los 10 cuernos? Esta mujer cuya reputación es dudosa, más que dudosa, realmente es negativa. La llama ramera, la palabra de Dios. No yo. Apocalipsis 17, en el versículo 1, aparece este calificativo que Dios utiliza, porque simplemente se ha prostituido, ha dejado la verdad, ha adulterado espiritualmente y con los reyes de la tierra. Ahora bien, el ángel pregunta, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Quién le dio a conocer a Juan el misterio de la mujer y la bestia? ¿Quién? El ángel que hablaba con él. De manera que yo voy a seguir la interpretación que el ángel da. El ángel es el que dice, yo te diré el misterio. Indudablemente este es un misterio. Hay que descubrirlo. Pero la bienaventuranza de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 está con nosotros. Bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Dios quiere que sepamos ciertas cosas importantes y nos preparemos para la segunda venida de Cristo.
La explicación que el ángel da es la base de la enseñanza de esta profecía. La explicación que da el ángel a Juan es la que tomamos como parámetro para interpretar. La mujer que has visto, le dice el ángel a Juan, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bueno, la Biblia es muy clara y el ángel es muy claro. Apocalipsis capítulo 17, versículo 18, el ángel le dice, esta mujer que está sentada, que está posesionada, que está establecida sobre la bestia, es una ciudad. Y es una ciudad interesante porque reina sobre los reyes de la tierra. La mujer representa una gran ciudad. ¿Cuál ciudad es? Para determinarlo, Apocalipsis 17:5, el ángel le dice que la mujer que estamos estudiando en su frente tiene un nombre escrito, un misterio, y su nombre es Babilonia la Grande. Babilonia la Grande. ¿Cómo es esto de Babilonia la Grande? Si estamos hablando del siglo I, cuando Juan estaba escribiendo en el siglo I, año 95, en la isla de Pan. Y Babilonia fue un imperio que existió 600 años antes de Cristo. Ya había desaparecido Babilonia. Algunos han querido reconstruir Babilonia, entre esos Saddam Hussein. Tenía en mente reconstruir Babilonia. La ciudad se llama entonces Babilonia. ¿Cómo puede ser esto? Nos volvemos a preguntar. Si Babilonia dejó de existir desde el año 539 a.C., cuando fue invadida por los medos persas. No sé si recuerdan las figuras que estuvimos viendo en el capítulo 7, el oso que representaba a los medos persas, ¿verdad? Fue el que atacó a Babilonia y la destruyó en el año 539. Y no se volvería a edificar nunca. ¿Y cómo es que aparece ahora una Babilonia en los tiempos modernos? Jeremías 51:64, el profeta escribió, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella. O sea, ese imperio nunca más volvería a levantarse. Está escrito en la Biblia. Entonces, ¿por qué razón el profeta escribe y Dios le muestra que en el tiempo del fin, recuerden que Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice que Apocalipsis contiene las cosas que han de suceder pronto, es una revelación acerca del futuro. Dios quiere hacernos saber el futuro y nos dice, y le dice a Juan, que en el futuro se va a levantar un poder en la tierra que es muy similar a esa Babilonia del pasado, tiene características que son similares a la Babilonia, a ese gran imperio que dejó de existir en el año 539 a.C. ¿Cómo es esto? Eso es lo que vamos a investigar. Vamos a mirar algunas características de la Babilonia del pasado y que se van a desarrollar en este poder babilónico que se levantaría escatológicamente en el tiempo del fin. ¿Qué dice Jeremías 52? Vamos a leer la Biblia y vamos a buscar las características de esa Babilonia del pasado que ya no existe. Y vamos a ver si se aplica a una ciudad. Recuerden que la mujer, dice el ángel, la mujer que has visto, Apocalipsis 17 y 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que si reina sobre los reyes de la tierra, los reyes, los gobiernos de la tierra, estamos hablando de una ciudad que tiene influencia mundial, bastante extensa, así que no es pequeñita. Debemos mirar alrededor y ver qué ciudad cumple con las características de la Babilonia del pasado. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicadlo y no encubráis, decid, Babilonia será tomada, escribió Jeremías. Bel será confundido, deshecho será Merodac, confundidas sus esculturas, quebrados sus ídolos. Yo puse en amarillo ahí en la pantalla ciertas cosas. Esta Babilonia del pasado fue una ciudad idólatra.
Ahí dice, quebrados son sus ídolos. A Dios no le gusta la idolatría. El mandamiento segundo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bel era un dios, Merodach era otro dios. Babilonia era politeísta, creían en distintos dioses y era una ciudad idólatra, la del pasado. Estamos buscando las características que tenía esa ciudad del pasado. Eso significa que la Babilonia escatológica, la Babilonia del tiempo del fin, la Babilonia de nuestro tiempo, reúne estas características. Es una ciudad que tiene estas características que tenía la Babilonia del pasado, por lo tanto Dios dice, esta podría ser llamada también, la vamos a llamar Babilonia, una Babilonia espiritual. ¿Qué otra cosa sucedía en Babilonia? Jeremías 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y olvidaron su redil. ¿Qué sucedía en la Babilonia del pasado? Había pastores en esa Babilonia, ministros, pastores cuya función es pastorear y guiar al pueblo al conocimiento de Dios. Pero ¿qué hicieron los pastores de Babilonia en el pasado? Dice que hicieron errar a las ovejas por los montes. Los pastores las descarriaron. En vez de conducir al rebaño hacia lo correcto, hacia el camino adecuado, hacia el conocimiento de Dios, hicieron errar las ovejas y las descarriaron. Eso sucedió en la Babilonia del pasado. Y Dios dice, en esta ciudad, en la Babilonia del tiempo del fin, también acontece lo mismo. Hay pastores también. Y esos pastores, ya sea de una manera intencional o por ignorancia, por desconocimiento de la palabra de Dios, están haciendo errar al rebaño y están descarriando las ovejas y las ovejas se están olvidando del redil. En Jeremías 50:14, otra característica, poned el cerco contra Babilonia alrededor, escribió el profeta Jeremías. Hablamos de la Babilonia del pasado. Todos los arqueros tirad contra ella, no escatiméis las saetas, las flechas, porque pecó contra Jehová. ¿Qué hizo la Babilonia del pasado? Pecó contra Jehová. De manera que hay una ciudad pecaminosa, pecadora, que peca contra Jehová. Y permítanme decirle, la definición bíblica de pecado es la transgresión de la ley. Es decir, que Babilonia desobedeció y transgredió la ley, los mandamientos de Dios a propósito, pecó contra Jehová. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Eso es pecado. Y la Babilonia del pasado pecó contra Jehová, transgredía la ley de Dios. La Babilonia del presente tampoco le importa la ley de Dios, la transgrede. No le importa. Ha pecado contra Dios. Juntad flecheros contra Babilonia, a todos los que en Tesanarco, acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. La Babilonia antigua fue una ciudad soberbia, se ensoberbeció contra el Santo de Israel. Dios está viendo que en el tiempo moderno hay una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, que peca contra Dios, cuyos pastores se hicieron errar al rebaño y lo descarriaron, y además es soberbia y se ensoberbeció contra el Santo de Israel. ¿Por qué? Porque pecó contra Dios, transgredió su ley y se ensoberbeció incluso al cambiar su ley. Sequedad sobre sus aguas y se secarán las aguas, porque es tierra de ídolo y con las imágenes se entontecen.
Jeremías 50:38. ¿Qué sucedía con la Babilonia antigua? Era tierra de ídolos. Fue un imperio idólatra. Y las personas, al adorar sus imágenes, se entontecían. Esa es la palabra que usa la Biblia. Lean conmigo la sección en amarillo. Pueden buscar en su Biblia Jeremías 50:38. Es tierra de ídolos Babilonia, y con las imágenes se entontecen. Le hablan a la piedra, le hablan al palo, le hablan al madero. Lo mismo dice la palabra de Dios que va a suceder en el tiempo del fin, con la Babilonia moderna. No había conocimiento del verdadero Dios en Babilonia. Fue un gran imperio en honor a la soberbia, el pecado, la transgresión de los mandamientos de Dios, la idolatría, y sus pastores, sus ministros, hicieron errar al pueblo alejándolo de Dios, el Creador. Eso sucedió en el pasado, 600 años antes de Cristo. Nunca más se levantaría un imperio, una nación como esa Babilonia. Pero en el libro de Apocalipsis nos habla de una mujer, de una Babilonia espiritual, una mujer que es amiga de la bestia de los 10 cuernos. Está montada sobre la bestia de los 10 cuernos, y la bestia de los 10 cuernos la lleva. Capítulo 17, versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer, Babilonia, esta ciudad soberbia, que peca contra Dios, idólatra. Estaba sentada sobre la bestia escarlata, la bestia de los 10 cuernos. Esta ciudad y la nación representada por la bestia de los 10 cuernos están unidas, son una sola cosa. Eso nos está mostrando la palabra de Dios, y Dios quiere que lo sepas. Dios quiere que mires a tu alrededor y te des cuenta. Es una ciudad que tiene autoridad mundial, reina sobre los reyes de la tierra, tiene autoridad sobre los gobiernos. ¿Qué ciudad puede tener autoridad sobre los gobiernos? ¿Hay alguna semejanza entre la Babilonia del pasado y la Babilonia espiritual del presente? Comparemos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y perlas. Y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su porneía, inmoralidad. Aquí la palabra fornicación es la palabra porneía. De ahí viene la palabra pornografía. Porneía, inmoralidad. Era una mujer inmoral, porque se echó tras las espaldas la ley de Dios, transgredió la ley de Dios. Apocalipsis 17:4. Y qué interesante es que está vestida. ¿Recuerdan la mujer que estudiamos ayer? También estaba vestida, pero estaba vestida del sol, vestida de Dios, vestida de salvación. Esta otra mujer también está vestida, pero está vestida con unas vestiduras de púrpura, escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, y tiene un cáliz de oro en la mano. Y ese cáliz está lleno de abominaciones. Su contenido son cosas que Dios aborrece. ¿Cuál es el significado de las ropas que usa la mujer llamada Babilonia? La respuesta la encontramos en Éxodo capítulo 28, versículo del 1 al 5 y 17. Esas ropas que usa esta mujer en Apocalipsis se encuentran en Éxodo capítulo 28. Moisés recibió una orden de parte de Dios cuando estaba construyendo el templo. Y Dios le dijo: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Esa es la orden que recibió Moisés de parte de Dios. Quiero que apartes a tu hermano Aarón y a sus hijos, y ellos van a ser mis sacerdotes. Dios estaba eligiendo e estableciendo en Israel el sacerdocio mientras Moisés construía el templo. Y eligió la tribu de Aarón, la familia de Aarón, para ser sus sacerdotes, el hermano de Moisés. Ahora, le dijo Dios: y harás vestiduras sagradas. ¿Cómo eran las vestiduras de los sacerdotes del santuario de Israel? Sagradas. Para honra y hermosura. Eran vestiduras que le daban honor al que se las ponía, y además eran hermosas.
lindos colores, colores especiales, elegidos por Dios, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Los sacerdotes eran consagrados con estas vestiduras especiales. Ahí tenemos una fotografía en la pantalla donde muestra las ropas que usaba el sumo sacerdote. A veces cuando ministraba usaba una tenida blanca y se cambiaba de ropa cuando salía del santuario en el día del Yom Kippur, usaba un atuendo especial. Las vestiduras que hará son estas, y aquí están las cosas interesantes. El pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada. Tomarán, y lo puse en amarillo, tomarán oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido y lo llenarás de piedras preciosas, pedrería, en 4 hileras de piedra, una esmeralda, un zafiro y un diamante, piedras preciosas. Noten ustedes que es interesante esto que estamos leyendo, porque aquí nos está hablando de una mujer, y la mujer representa una iglesia, la mujer representa un pueblo, la mujer es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, pero esta ciudad política que reina sobre los reyes de la tierra se viste con las vestiduras de los sacerdotes del Antiguo Testamento, usan el mismo colorido, las piedras preciosas y el oro. Estamos hablando de una iglesia babilónica. Usa vestiduras parecidas a las que usaban los sacerdotes de Dios en el templo de Israel. Vestiduras sagradas para honra y hermosura. Esta ciudad terrenal que está establecida sobre la bestia de los 10 cuernos, que ya la identificamos, sobre esta nación se muestra el mundo como religiosa, utilizando vestiduras que eran usadas por los sacerdotes de Dios del Antiguo Testamento, los que ministraban en el santuario del Señor, el hermano y sobrinos de Moisés. Dice, y tenía en la mano esta mujer un cáliz de oro, una copa de oro lleno, estaba lleno, ese cáliz estaba lleno, pero lleno de abominaciones, de cosas que Dios aborrece, y de la inmundicia de su fornicación. Todas las naciones han bebido de su vino. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. Todas las naciones han bebido de su vino. ¿Qué es lo que tiene adentro la copa? Dice allí que tiene vino, pero es un vino abominable para Dios. Y las naciones beben. Es decir, esta ciudad que reina sobre los reyes de la tierra y sobre las naciones, es una ciudad política porque reina sobre los reyes, pero a su vez también es religiosa porque se muestra al mundo con vestiduras religiosas. Tiene una doble función, una doble cara. Es política y a su vez es religiosa, religiosa y política. Dice la palabra de Dios que todas las naciones han bebido de su vino. Da a beber de ese vino abominable a las naciones. ¿Qué representa todo esto? Al beber de su vino, las naciones participan de sus pecados. Al beber de su vino, las naciones participan de sus pecados. Eso dice Apocalipsis 17, 4 y Apocalipsis 18, 3 y 4 que acabamos de leer. Eso está en su Biblia. Yo estoy poniendo los versículos en pantalla. ¿Qué había dentro de la copa que tenía en la mano? Yo sé que si pregunto, algunos de ustedes ya tienen la respuesta. Había un vino. Y ese vino lo daba a beber a las naciones. ¿Y qué sucedía cuando la gente bebía o las naciones toman de ese vino? Es interesante, en el capítulo 17, dice en el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, porque ella reina sobre los reyes, es un asunto político, y los habitantes de la tierra, Apocalipsis 17, 2, los habitantes de la tierra, los habitantes de las naciones, se han embriagado con el vino. Es un vino embriagante. Es una pócima embriagante que esta mujer da a beber a las naciones y las naciones beben y se embriagan. Vino. La copa de Babilonia tiene vino, pero un vino abominable para Dios. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, dice Apocalipsis 17:2, lo acabo de leer, por eso se llama fornicación. Hay una relación religiosa y política ahí que no tiene nada que ver con la función de la iglesia que fundó Jesucristo en esta tierra. No es la misión de la iglesia involucrarse en cuestiones políticas.
Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y sus habitantes, los habitantes de las naciones. Estamos hablando entonces de un poder mundial, influyente en la sociedad mundial, influyente en la sociedad gubernamental porque reina sobre los reyes, tiene autoridad y poder sobre los políticos. Y los habitantes de la tierra, sus seguidores se han embriagado con el vino de su porneía, de su inmoralidad. Es un vino inmoral. El contenido de la copa de Babilonia es un vino inmoral. Todas las naciones beben del vino, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su porneía, de su inmoralidad. Apocalipsis 18:3. Qué tremenda declaración bíblica. Dios es amor. Y el amor demanda decir la verdad. No es amor aquel que calla y no dice la verdad. Eso no es amor. Dios es amor. Y en el libro de Apocalipsis nos presenta el cuadro real de lo que está sucediendo en nuestros tiempos, porque Dios quiere tu salvación. Quiere que te des cuenta de lo que sucede alrededor, porque las naciones han bebido del vino. Y al beber del vino, los moradores de la tierra se han embriagado. Y cuando una persona está embriagada, no tiene conciencia de la realidad, no tiene conciencia de lo que ocurre a su alrededor, no tiene conciencia de sus actos y toma erráticas decisiones. La gente acepta su vino. Es agradable. No importa la nacionalidad, todas las naciones beben del mismo vino que esta mujer con influencia mundial da a beber a los habitantes de la tierra. Y sus habitantes, dice Apocalipsis 17:2, y sus habitantes se han embriagado con el vino de su porneía, de su inmoralidad. Es un vino embriagante. La gente se emborracha al beber de él. Dice la palabra de Dios en Proverbios 23:31-33, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso, no lo mires, porque entra suavemente, pero al fin morderá como serpiente, y como víbora dará dolor. El alcoholismo es una tragedia. Cuando hay alcohólicos en una familia es una de las peores tragedias que pueden suceder en un hogar. No mires al vino cuando rojea, porque como víbora dará dolor, morderá. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Esta mujer da a beber a las naciones intencionalmente para que los ojos de los moradores de la tierra vean cosas extrañas y su corazón hable cosas que Dios no aprueba. Morderá como la serpiente. Este vino que embriaga está asociado con la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Qué representa este vino embriagante? ¿Y por qué la gente bebe tan a gusto al punto de embriagarse? Quiere decir que lo beben en gran cantidad porque se embriagan los habitantes de la tierra. ¿Qué está queriendo mostrarnos Dios? Dios es maravilloso. Nos habla a través del libro de Apocalipsis. Habla al que quiere conocer la verdad y la ama. ¿Qué representa este vino? El vino en las Escrituras, en la Sagrada Biblia, representa la sangre de Cristo. Mire qué interesante. Mediante la cual recibimos el perdón de los pecados y la salvación. ¿Qué representa el vino en la Biblia? La sangre de Cristo. ¿Y qué hace la sangre de Cristo? Perdona los pecados, limpia del pecado y da salvación al que la acepta, al que cree en ella. Ese es el significado del vino. Dice Mateo 26, 27, 28, ratifica lo que estoy diciendo. Jesús en la Santa Cena dijo, tomando la copa, ojo, que Jesús también tiene una copa. Babilonia tiene su copa, pero Jesús tiene la suya. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. ¿Quién quiere Jesús que beba de su copa? Todos. Él quiere que tú bebas de su copa. Pero Babilonia también da a beber a todas las naciones de su copa. ¿Qué dijo Jesús? Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que para muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Y qué tenía la copa que bebieron los apóstoles? Vino. Y Jesús dijo de ese vino sin fermentar,
jugo de uva sin fermento. No era un vino que embriaga. Dijo, esto es mi sangre, este vino es mi sangre del nuevo pacto que por muchos se derrama para perdón de los pecados. Oh, amados, qué claridad. El vino que dio a beber el Señor Jesús a sus discípulos era símbolo de su sangre. La sangre es símbolo de salvación, porque por la sangre de Cristo somos lavados, limpiados, perdonados y salvados. Él derramó en la cruz su sangre para salvarte. Dice el Salmo 116, versículo 13, levantaré la copa de la salvación. ¿Qué tiene la copa de Cristo? Salvación. E invocaré el nombre del Eterno, el nombre de Dios, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Levantaré la copa de la salvación. Ese es el contenido de la copa. La copa que Jesús le dio a los apóstoles tenía vino, que representa su sangre que limpia del pecado, que salva. La copa de Cristo contiene salvación. La copa de Babilonia también contiene salvación, entonces, porque la copa de Babilonia tiene un vino y el vino representa salvación. Sin embargo, ¿qué clase de vino ofrece Babilonia a sus seguidores? ¿Qué clase de vino le ofrece Babilonia a las naciones, a los moradores de la tierra? Dice, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su porneía. Es un vino inmoral. Es una salvación inmoral. Apocalipsis 17:2. Los moradores de la tierra se han embriagado. Esta es una salvación embriagante que hace perder los sentidos de la realidad a las personas. Las personas que beben de este vino creen que son salvas y se sienten seguras en Dios y en la salvación mientras están lejos bebiendo de un vino que Dios considera inmoral, una forma de salvación inmoral. Es un vino adulterado, producto de la inmoralidad espiritual de esta Babilonia, de esta mujer que reina sobre los reyes de la tierra y que se muestra al mundo religiosa porque utiliza las vestiduras de los sacerdotes del Antiguo Testamento que son sagradas para honra y hermosura. El vino babilónico embriaga, hace perder las facultades de la razón a quienes lo beben. Babilonia ha preparado este vino especialmente para darlo a beber a todas las naciones. Esto es lo terrible, por eso es que Apocalipsis 17:1 dice, el ángel le dijo, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia. Esta ciudad está sentenciada. ¿Por qué? Porque prepara el vino intencionalmente, lo da. No es que está errada, equivocada. Es un acto premeditado. Veamos. Dice Apocalipsis 18:6. Ella preparó bebida. Leo para ustedes. 18:6. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. Está condenada y sentenciada. En el cáliz en que ella preparó bebida, en el cáliz en que ella preparó. Este es un vino preparado especialmente con la intención de emborrachar a quien lo bebe. Eso está diciendo la palabra de Dios. No es un acto inocente el engañar, el adulterar el vino que representa la salvación. La salvación está en el nombre de Jesús. Porque todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que seamos salvos. Jesús es el nombre precioso. La salvación está en el nombre de Jesús. Y Mateo 1:21 dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es Jesús el que salva. El vino y el nombre del Señor están relacionados, porque el vino que Jesús le dio a beber a los discípulos, les dijo, este vino representa mi sangre que por ustedes se derrama para perdón de sus pecados. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El vino y el nombre de la mujer también están relacionados. Babilonia y su vino están relacionados. El nombre Babilonia significa confusión, viene de la raíz hebrea Balal, que significa confundir. ¿De dónde viene esta palabra Baal hebrea? En Génesis 11:9 dice, ¿se acuerdan de la torre de Babel? Lo que sucedió allí. Estaban construyendo una torre soberbia
que llegar hasta el mismo cielo después del diluvio. Pretendían eludir las responsabilidades ante Dios y huir de un probable castigo siendo rebeldes. Pero Dios intervino y por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió, ahí está la palabra, Balal, allí Balal, confundió Jehová el lenguaje de la tierra. La palabra Babilonia viene de Balal, que es confundir. El nombre Babilonia significa confusión, eso es su nombre, y proviene de la raíz hebrea Balal. Por eso fue llamado el nombre de ella, de la torre, Babel, Balal, porque allí confundió Jehová el lenguaje de la tierra. Babilonia ofrece un vino que confunde a sus seguidores, los marea, los emborracha, los hace perder la noción de la verdad, de la realidad, de la conciencia. Apocalipsis 17:2, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino que ella ha preparado para darles intencionalmente. Por eso es que Dios no está a gusto. El Señor tiene que hablarnos de eso, por eso registró esta enseñanza en la Biblia. La salvación va acompañada de la doctrina o la enseñanza. Lo que tú crees, la doctrina que abrazas, tiene que ver con tu salvación. Porque si abrazas una doctrina equivocada, estás perdida, estás perdido. La salvación va acompañada de la doctrina. Mateo 28:20, Jesús dijo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Id y predicad el evangelio. Enseñen todo lo que yo he mandado. Los pastores debemos enseñar lo que Jesús ha mandado, no otra cosa. ¿Recuerdan lo que hicieron los pastores de Babilonia? Hicieron errar a las ovejas, las descarriaron. En la copa de Babilonia está el vino de su doctrina, la falsa enseñanza de la salvación. Por eso es que es un vino adulterado, es un vino que Dios considera abominable, es una forma de salvación que no aprueba a Dios en su palabra. Y Babilonia, esta mujer le da a todas las naciones a beber de este vino, de esta forma de enseñanza, de este tipo de salvación. Su doctrina es embriagante y confusa, porque aleja a las personas de las enseñanzas de la palabra de Dios. La gente termina creyendo otras cosas y practicando otras cosas que nunca Dios pidió. La doctrina tiene dos fuentes, ¿saben? Cuando hablamos de doctrina, de enseñanza, la doctrina en la Biblia solo tiene dos fuentes. Juan 17:16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Lo que Jesús enseñó, él dijo, no es mío, eso es de aquel que me envió. Pero el Espíritu dice claramente, noten esta advertencia que el apóstol Pablo nos da en Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La doctrina tiene dos fuentes. ¿De dónde procede la doctrina de Babilonia? De Dios. El vino que tiene en la copa que prepara intencionalmente y lo da a beber a todas las naciones, el vino de su cáliz, que representa la doctrina que la gente cree que los va a salvar. ¿De dónde procede? Fíjese lo que dice Mateo 15:8-9. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay una doctrina que es humana, de hombres, y está la doctrina de Jesucristo, la doctrina de Dios, que emana de la palabra de Dios. La doctrina de la iglesia debe ser apostólica. La doctrina de la iglesia debe ser apostólica, es decir, lo que practica la iglesia del Señor hoy debe ser lo mismo que practicaron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina debe ser apostólica, Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. La doctrina apostólica puede ser sostenida por un escrito está. Yo puedo demostrar lo que creo y mostrarlo con la Biblia, porque la doctrina debe emanar, proceder, originarse en las Escrituras. La doctrina debe ser apostólica. Si alguno enseña otra cosa, dice Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículos 3 y 4, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo,
y a la doctrina que es conforme a la piedad, al amor, está envanecido. Nada sabe y está delirando. Pero tú, le dice Pablo, y nos dice a nosotros en Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hay una doctrina sana. Si habla de sana doctrina es porque también hay una doctrina enferma. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las historietas, a las fábulas. Segunda de Timoteo 4:1-4. Predica y enseña con paciencia y doctrina, la doctrina de la palabra. Eso es lo que tenemos que enseñar. ¿De qué naturaleza es la doctrina de Babilonia? ¿Divina o humana? ¿Cómo catalogarías tú y clasificarías la doctrina que posee Babilonia en su copa, ese vino que salva, que también salva, pero no salva como Dios manda? Por eso Dios dice que es un vino inmoral. Es una inmoralidad torcer el sentido de las Sagradas Escrituras. ¿Podrá ser divina la doctrina de Babilonia, de esta mujer, de esta ciudad que reina sobre los reyes de la tierra? Recuerden que esa es la definición que el ángel dio. El ángel dijo, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:18. El ángel lo interpretó. ¿Podrá ser divina su doctrina si el profeta dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús? Apocalipsis 17:6. ¿Cómo va a ser doctrina de Dios si persiguió a los santos? Persiguió a los hijos e hijas de Dios, a los seguidores de Jesús, sus amados. Recordemos la experiencia del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo perseguía a los santos de Jesús, Jesús le dijo, cuando se le apareció en el camino, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La copa de Babilonia y su contenido no es de origen divino, porque el mensajero del Señor está anunciando, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis 18:2, eso dice Apocalipsis 18:2, que Babilonia ha caído. Por lo tanto, su doctrina inmoral también ha caído. No puede ser su doctrina de origen divino, porque el profeta dice, vi a la mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia de los 10 cuernos es la que la lleva, es la que sostiene a esta ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, pero que utiliza ropas religiosas que las usaban los sacerdotes del Antiguo Testamento. Apocalipsis 17, versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer, esta ciudad que dice el ángel, sentada, establecida sobre una bestia que tenía 10 cuernos. Y ya identificamos a esa bestia hace rato, ya sabemos de quién se trata. Las enseñanzas de Babilonia no pueden ser de origen divino, porque el ángel le dijo al profeta, ven acá y te mostraré la sentencia. Apocalipsis 17:1. Esta ciudad está sentenciada por lo que está haciendo, porque está distorsionando la salvación, porque está enseñando en su copa, dando a beber a todas las naciones, a los moradores de la tierra, los embriaga con una salvación que está distorsionada y adulterada. Es un vino falso. Babilonia está sentenciada por Dios a la perdición. Apocalipsis 17:1. Aquí está escrito. Las enseñanzas de Babilonia no son de inspiración divina, porque el profeta dice, se ha hecho habitación de demonios. Apocalipsis, capítulo 18, versículo número 2. Por favor, apaguen los micrófonos. Apocalipsis 18:2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Los demonios son los que habitan en Babilonia. ¿Cómo ven ustedes eso? Babilonia es una madre corrupta porque contaminó con una falsa enseñanza de la salvación a todas las naciones donde está representada y también contaminó con su falsa doctrina a sus hijas que la siguen.
capítulo 17, versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre. Esta Babilonia es madre, tiene hijas que siguen la misma doctrina. La madre y las hijas comparten la misma doctrina apóstata, porque así está escrito, cual la madre tal la hija, Ezequiel 16:44. Y esta mujer babilónica, Dios dice, tiene hijas que comparten la misma doctrina y beben del mismo vino. La salvación que Babilonia ofrece a sus seguidores no es de origen divino, porque el Señor dice, salid de ella, pueblo mío. El pueblo de Dios está allí adentro, formando parte de Babilonia. Y Dios está en Apocalipsis 18:4 llamando. Oí otra voz del cielo. Esta voz venía del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque está sentenciada. Las doctrinas babilónicas son pecaminosas y están en abierta oposición a las doctrinas de la Biblia. Desde un principio Satanás se ha opuesto a la palabra de Dios. Dios les dijo a nuestros primeros padres, de todo árbol del huerto podrás comer. Satanás le dijo, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Satanás siempre se ha opuesto a Dios y ha utilizado poderes terrenales para oponerse al plan de Dios y a Dios mismo. Del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. La serpiente dijo a la mujer, no moriráis, no moriréis. Génesis 3:4. Lo contrario, Babilonia se ha caracterizado siempre por hacer lo contrario a lo que Dios pide. Babilonia caracteriza todo lo que se opone a Dios. Babilonia es dirigida por el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Estoy leyendo la Biblia. Las doctrinas de Babilonia son la antítesis, lo opuesto a la voluntad de Dios, del Dios Todopoderoso, que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Veamos esta comparación rápidamente. Las doctrinas de Babilonia, basadas en la tradición. La tradición tiene más autoridad que en la palabra de Dios, por eso la han cambiado. Pero las doctrinas de la Biblia se basan solo en la Biblia, sola escritura. Las doctrinas de Babilonia proponen la madre y las hijas que el domingo es el día del Señor. La doctrina de la Biblia, la doctrina cristiana, dice que la adoración es en sábado, el día del Señor. Las doctrinas de la Biblia enseñan mandamientos de hombres. Babilonia enseña mandamientos de hombres. Las doctrinas de la Biblia, los mandamientos del Dios de Israel. Las doctrinas de Babilónica enseñan la inmortalidad del alma. El alma es inmortal, sigue viviendo después de la muerte. La doctrina de la Biblia dice que el alma es mortal, duerme hasta la segunda venida de Cristo. El sacerdocio humano propone las doctrinas de Babilonia. Las doctrinas de la Biblia proponen el sacerdocio de Jesús en el santuario celestial. Las doctrinas de Babilonia proponen el infierno y el sufrimiento eterno. La doctrina de la Biblia es la muerte eterna sin sufrimiento. La confesión ante hombres se propone en Babilonia en sus doctrinas. La doctrina bíblica dice que la confesión es solo ante Dios. La salvación es por las obras, dice Babilonia. La salvación es por la fe, enseña la doctrina bíblica. La mediación de los santos enseña Babilonia. Otros salvadores. La mediación de Cristo enseña la doctrina bíblica. Hermanos, hermanas, para terminar, dice Apocalipsis, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han fornicado, se han relacionado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía en Apocalipsis 18, 1 al 4, salid de ella, pueblo mío,
El pueblo de Dios está ahí en Babilonia. Y Dios llama a su pueblo a dejar Babilonia, a dejar la doctrina babilónica, a dejar de beber de ese vino inmoral y tomar del vino que te ofrece Cristo en su copa, para que no seas partícipe de sus pecados ni recibas parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios tiene en cuenta la maldad que se hace allí, en ese lugar, en Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, es el llamado esta noche. Salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, 4, 5. Mis amados, ¿de qué copa beberemos? ¿De cuál copa beberá usted? Quiero invitarle a dejar Babilonia, a no beber de la copa doctrinal y de esa salvación espuria que ofrece la copa de Babilonia, y bebamos juntos de la copa de Cristo, de ese vino puro que representa su sangre, que nos limpia de todo pecado y que nos da la salvación. Escuchemos este cántico para terminar. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Voy a hacer una breve oración y voy a cerrar y me voy a quedar para responder algunas inquietudes y preguntas que hay. Vamos a orar. Señor, gracias por el poder de tu palabra. Gracias porque la Biblia es su propio intérprete. Gracias porque la Biblia, habiendo sido escrito el libro de Apocalipsis hace casi 2000 años, es un libro de extraordinaria actualidad. Gracias por el mensaje que nos das
donde tú nos muestras con claridad el contexto en el cual vivimos para tomar las más correctas decisiones. Bendice a todos mis preciosos oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana a la misma hora.